It is so important that we are considering the theme of this conference over the next couple of days, because we do need to be always on the alert. The scripture tells us to be always on the alert. Este tema que nosotros vamos a estar tratando es de mucha importancia porque nosotros necesitamos estar atentos a las cosas que nos llaman la atención, estar alertas. One of the most important of the commands we find in the New Testament is what is found in the book of Jude, where we are to contend for the faith once for all delivered to the saints. Uno de los mandamientos más importantes que nosotros encontramos en la Escritura es en el libro de Judas, donde se nos dice que debemos contender ardientemente por la fe. The gospel must be rightly expressed, rightly explained, or it ceases to be the gospel of Christ. El evangelio debe ser explicado de manera correcta, debe ser explicado de una forma clara o deja de ser el evangelio de Jesucristo. To Timothy, Paul said that he was even to maintain the pattern of sound words, because even the pattern of our words determines whether or not we speak the truth. A Timoteo se le dijo que debía mantener el contenido de las palabras, el patrón de las palabras, porque aún el patrón de las palabras definen si lo que estamos hablando es verdadero o no. Over the course of these 4 sessions, we're going to be looking at 4 different biblical texts, but also at 4 different episodes from church history to help illustrate this challenge. A través de estas conferencias vamos a ver a 4 pasajes distintos de las Escrituras y también 4 situaciones distintas que vamos a estudiar. It seems that the right order will be for us to turn to Scripture first and then to look to these examples from church history in order that we can understand what is at stake. Pensamos que el orden correcto es que nosotros veamos primero la Escritura para luego entonces ver los pasajes de la historia para entender las cosas de manera correcta. I want to invite you to turn with me in the Gospel of John to John chapter 6. Vamos al Evangelio de Juan, a Juan capítulo 6. And in particular, we'll begin reading at verse 60. Y de manera particular vamos a empezar a leer en el versículo 60. When many of his disciples heard it, they said, "This is a hard saying. Who can listen to it?" But let me just read through the text and you read it. That might work best here. When many of his disciples heard it, they said, "This is a hard saying. Who can listen to it?" But Jesus, knowing in himself that his disciples were grumbling about this, said to them, "Do you take offense at this? Then what if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit who gives life. The flesh is of no avail. The words that I have spoken to you are spirit and life, but there are some of you who do not believe." For Jesus knew from the beginning who those were who did not believe and who it was who would betray him. And he said, "This is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father." After this, many of his disciples turned back and no longer walked with him. So Jesus said to the 12, "Do you want to go away as well?" Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life, and we have believed and come to know that you are the Holy One of God." Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, "Dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír?" Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Just imagine that question being addressed to the disciples. Do you also want to go away? Imaginen esa expresión con la que fueron confrontados los discípulos. ¿Queréis acaso iros vosotros también? In every generation, the church needs to hear Christ ask that question
knowing that it is asked of us just as it was of the disciples then. En todas las generaciones, los discípulos necesitamos escuchar esa pregunta como fue hecha a los discípulos en aquella ocasión. This text also tells us some things we desperately need to know. Este texto también nos enseña cosas que nosotros necesitamos conocer desesperadamente. And that is, first of all, that there have been those who have identified with Christ, but who have walked away. Y son que hay personas que se han identificado con el Señor Jesucristo, pero que luego se han apartado de Él. The New Testament makes very clear that those who are genuinely regenerated never go back into the world. El Nuevo Testamento nos dice que aquellos que han sido genuinamente regenerados jamás regresan al mundo. They can never be lost. Nunca pueden perderse. They may be tempted and they may sin and bring grievous injury to the church, but those who are in Christ are kept by Christ until the end. Ellos pueden ser tentados, ellos pueden actuar de una manera que trae tristeza al cuerpo de Cristo, pero nunca pueden ser apartados y perdidos. But there are those who have claimed Christ who have walked away from him. Pero hay aquellos que han clamado ser de Cristo, que se han apartado de Él. In the epistle of John, and he says that they went out from us because they were not of us. En la epístola de Juan él dice que ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. So from the very beginning of the church, there have been those who have identified with Christ only to depart. Así que desde el principio de la iglesia han habido aquellos que se han identificado con Cristo simplemente para apartarse un día. The New Testament continuously warns against false teachers, false prophets, and false preachers who are to be exposed and then avoided. El Nuevo Testamento nos enseña de falsos maestros, falsos enseñadores que deben ser evitados. We will return to a closer look at John chapter 6, but at this point it is important for us to hear the question, do you also want to go away? Nosotros regresaremos más luego a Juan capítulo 6, pero ahora mismo es importante que tengamos esa pregunta en nuestras mentes. ¿También vosotros queréis iros? None of us thinks in a vacuum. Ninguno de nosotros piensa en el vacío. All of us are operating with concepts and with words and with ideas that have been received by us and which are sometimes not even aware to us. Nosotros pensamos en conceptos e ideas que nosotros hemos recibido y que muchas veces ni siquiera estamos conscientes de ellas. In Western cultures, En la cultura occidental, we now live on the other side of a giant intellectual revolution. nosotros vivimos del otro lado de una gigantesca revolución intelectual. It is called the Enlightenment, and it took place primarily in the 18th century. Es llamada la Ilustración y tomó lugar, o se dio a lugar en el siglo XVIII. The Enlightenment meant that all of a sudden human thought was turned upside down. En la Ilustración, de repente, todo el pensamiento humano fue volteado. The most important thing to remember from this is that whereas previous generations had assumed that it is our responsibility to come to terms with the truth and to know the truth, Lo importante de recordar de este tiempo es que aunque en las generaciones anteriores a la Ilustración las personas tenían como algo importante el poder encajar o detectar la verdad, on the other side of this revolution, the truth is believed to reside in us. en el otro lado de esta revolución las personas piensan que la verdad se encuentra en nosotros. So the authority of knowledge shifted from, for example, from God to the human creature. Así que la autoridad del conocimiento cambió de estar en Dios a estar en la criatura. And that meant that the authority shifted in many ways from God's word to the one who would judge that word. Así que de muchas maneras la autoridad cambió de estar en la palabra de Dios a estar en la persona que juzgaba las cosas. In the 19th century, the Enlightenment eventually gave birth to what we would call theological liberalism. En el siglo XIX esa ilustración dio lugar a lo que nosotros llamábamos el liberalismo. The heart and beginning of theological liberalism
is the belief that we have to make the gospel make sense to the world. El liberalismo teológico que en su corazón entiende que nosotros hacemos que el evangelio realmente haga sentido. Eso es lo que pretende. Going back to the beginning of theological liberalism, we would point to a man by the name of Friedrich Schleiermacher, a German theologian. Viendo hacia atrás, hacia el inicio del liberalismo teológico, nosotros tenemos que apuntar hacia la persona de Schleiermacher. And he said, in a book entitled Lectures to the Cultured Despisers of Religion, Y él dijo en un libro que se llamaba Lecciones a aquellos que desprecian la cultura. even if you can no longer believe in the supernatural truth claims of Christianity, there is still something for you here. Dice, si todavía tú no puedes creer en los reclamos supernaturales de la religión cristiana, hay algo que tú puedes creer todavía. So Schleiermacher said, even if you cannot believe in the great doctrines of Christianity, Así que él decía, si aún tú no puedes creer en las grandes doctrinas del cristianismo, then you can still find in Christianity a warm-hearted morality, tú puedes encontrar en el cristianismo una moralidad cálida and added value to life. y añadir valor a la vida. There, in the beginnings of theological liberalism, the idea was that what the church must do to survive is make the gospel make sense to the world. En el principio de la teología liberal, lo que se creía era que para sobrevivir la iglesia debía hacer que el evangelio fuese algo conocido y entendido en esa forma de vida. But as Paul says to the Corinthians, the gospel never makes sense to the Pero world. como dice Pablo a los Corintios, el evangelio nunca le hace sentido al mundo. We can understand in a world of confusion and in a world that is increasingly hostile to Christianity, there might be a motivation to try to make the gospel less distinct from what the world wants to hear. Nosotros entendemos que en un mundo lleno de confusión y de dificultades, nosotros tenemos aspectos del evangelio que pueden hacerle al hombre entender su realidad. I've been asked first to address a particular moment in church history called the fundamentalist modernist controversy. Se me ha pedido que nosotros hablamos de la controversia de la teología liberal, fundamental, perdón. Later I will talk about the ecumenical movement. Luego But voy a hablar del movimiento ecuménico. what we're going to see is that Christianity in the modern world has split in many ways, but most importantly, between those who believe that Christianity is as is revealed in the Scripture and those who believe it must be made something new. Y luego más adelante nosotros vamos a hablar de otros aspectos, pero el punto final es este. El mundo cristiano se ha dividido entre aquellos que creen que Dios se ha revelado en su palabra o aquellos que piensan que nosotros debemos hacer sentido de las cosas. If you understand what theological liberalism is all about, it is an attempt to rescue Christianity from itself. Si ustedes quieren entender de lo que se trata la teología liberal, es un intento de poder rescatar al cristianismo mismo. The basic understanding of liberals is that the world thinks in a way now that simply will not accept supernatural truth claims. La forma en que ellos enfrentan eso es diciendo que el mundo piensa de una manera que no acepta los reclamos que son sobrenaturales. In other words, modern people just do not think like the people of the Bible and no longer believe that things happen according to supernatural causes. En otras palabras, el hombre moderno no piensa como el hombre de la Biblia ni acepta que existen causas sobrenaturales para los eventos. Claims about Jesus walking on water and raising people from the dead, claims about Jesus himself being raised from the dead, are considered to be nothing more than stories. Los reclamos de Jesucristo caminando sobre las aguas o levantando a los muertos, o el reclamo de Cristo mismo siendo levantado de la tumba, son historias simplemente que no se pueden creer para ellos. In many ways, theological liberalism really began in German-speaking Europe. La teología liberal realmente de muchas maneras empezó en Alemania, where people wanted to rescue the church from all of its supernatural truth claims found in the Scripture in order to retain some meaning in modern culture. para que las personas querían rescatar a la iglesia de muchas de las creencias sobrenaturales para darle sentido a la iglesia en un mundo real.
So they redefined Christianity from being, first of all, belief in revealed truths to being a warm-hearted spirituality or piety that did not depend upon those truths. Así que ellos lo que trataron fue de rescatar a las personas de creer en los reclamos de la Escritura, los reclamos de las verdades reveladas, para llevarles a pensar en cosas valores que fueran calurosos en lo que ellos pudieran abrazarse. The early German theological liberals also believed that Christianity contained an essential morality. Los teólogos creían también, los teólogos liberales, que debía haber una moralidad esencial. So for the health of society, that morality needed to be retained even if the theology was left behind. Así que por el bien de la sociedad, esa moralidad debía ser retenida aunque se echara a un lado los reclamos de la verdad. An example of understanding what this motive of theological liberalism looked like is a figure whose name was Rudolf Bultmann. Un ejemplo de alguien que hacía este tipo de trabajo es una persona cuyo nombre es Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann was one of the most influential German theologians and New Testament scholars at the beginning of the 20th century. Era uno de los teólogos más influyentes y eruditos más influyentes al principio del siglo XX. And trying to retain some meaning and relevance of the New Testament for the modern world, he proposed something he called demythologizing. Y tratando de retener algún sentido para el mundo moderno, él propuso algo que se llama el desmitologizar. So you look at the New Testament and you see all these supernatural truth claims. Así que tú ves el Nuevo Testamento y tú ves todos estos reclamos sobrenaturales que hay en la Escritura. You read about angels speaking to Mary, and you read about the daughter of Jairus being raised from the dead. Tú lees acerca de los ángeles que están hablándole a María, o la hija de Jairo que fue levantada de los muertos. And you no longer say that people should believe that these things actually happened. Y tú piensas que las personas realmente no tienen que creer que esto de hecho sucedió. But rather that in them, in this mythological language, we can find meaning for life today. Sino, según ellos, en ese lenguaje mitológico nosotros podemos encontrar sentido a la vida que nosotros llevamos. So he proposed that we should read the New Testament by demythologizing it. Así que él propuso que nosotros debíamos leer el Nuevo Testamento quitándole la mitología, desmitologizándolo. So you take the supernatural truth claims out and try to find spiritual meaning in what is left. Así que nosotros quitamos los reclamos sobrenaturales que hay en la palabra y tratamos de encontrar su sentido para la vida actual. Rudolf Bultmann said, for example, that men who use electric razors and people who turn on electric lights do not believe in heaven and hell. Él decía que las personas que usaban rasuradoras eléctricas o que encendían los contactos eléctricos no podían creer en el cielo y en el infierno. But of course, Rudolf Bultmann was teaching in a university, and the full extent of his influence did not reach at first down to the level of the local church. Pero ciertamente Rudolf Bultmann enseñaba en la universidad y lo que él estaba transmitiendo no tuvo su impacto total hasta mucho tiempo después. But German pastors were taught within the universities, even as they are today, and so what happens in the university is eventually what is preached from the pulpit. Así que pastores fueron a estudiar estas universidades y fueron enseñados en estos principios y luego eventualmente esas verdades llegaron al pueblo. One of the things we need to know is that every generation believes that it thinks differently than anyone who ever came before. Una de las cosas que debemos entender es que cada generación piensa que ellos creen distinto que todas las generaciones que vinieron detrás. And every generation thinks that the truth is going to have to come to terms with us rather than that we have to come to terms with the Y truth. cada generación piensa que la verdad tiene que venir a términos con nosotros en lugar de nosotros venir a términos con la verdad. And the 20th century was a time of huge historical upheaval. Y el siglo XX fue un tiempo de mucho problema. The entire civilization seemed to be turned upside down with
2 massive world wars and so many other horrible occurrences. La civilización fue completamente trastornada con dos guerras enormes que sucedieron en ese periodo. And technology began to advance so rapidly that human beings went from riding horses to riding at 33,000 feet in an airplane. Y la tecnología creció tan rápido que las personas pasaron de estar montados a caballos a andar a 3,000 pies de altura sobre el aire. And so these liberal theologians believed that the way to make Christianity relevant was to minimize all the supernatural truth claims. Así que estos teólogos liberales pensaron que la manera en que las personas podían venir a términos con la verdad era quitándole todo aquello que fuera sobrenatural. And we need to notice something very, very carefully. Y debemos notar algo con mucho cuidado. These liberals did not believe that they were setting out to destroy Christianity, but to save it. Estos liberales no pensaron que ellos estaban allí para destruir el cristianismo, sino que se veían como defensores de él. But the Bible warns us that we must never try to save God from himself. Pero la Biblia nos advierte que nosotros no debemos tratar de salvar a Dios de sí mismo. And we're not to try to save Christianity from itself. Y no debemos tratar de salvar al cristianismo de sí mismo. There is no way that we can make the cross anything less than a stumbling block to Jews and foolishness to Greeks. No hay manera en que nosotros podamos dejar de hacer la cruz una piedra de tropiezo para judíos y para gentiles. But many conservative evangelicals fail to understand what motivated the liberals, and that is very dangerous. Y muchos conservadores cristianos no entienden lo que los teólogos liberales quisieron hacer, y eso puede ser algo peligroso para nosotros. It is dangerous because we might not recognize when we feel the same impulse and do not recognize it for what it is. Es peligroso porque podemos no reconocerlo y nosotros no reconocer ese mismo impulso dentro de nosotros por lo que es. One of the first attacks of theological liberalism was, we would well understand, on the Bible. Uno de los primeros ataques de los teólogos liberales, y nosotros podemos entender esto, fue precisamente hacia la Escritura. Because if we're going to de-supernaturalize Christianity, we have to start with where those supernatural truth claims are taught. Porque si vamos a quitar los reclamos sobrenaturales, debemos atacar precisamente donde esos reclamos son hechos y enseñados. Even going back to the Reformation, Aún yendo a la Reforma, Catholics and the Reformers were agreed that the Bible is the inerrant and infallible Word of God. los católicos y los protestantes creían que la palabra de Dios era la palabra inerrante e infalible de Dios. The Reformation was not an argument over whether the Bible is purely and truly God's Word. La Reforma no fue acerca de si la Escritura era verdadera y realmente, puramente la palabra de Dios. The Reformation was, at least in part and centrally, an argument over whether the Scripture has final authority in the church. La Reforma tuvo que ver en parte y finalmente sobre si la Escritura era el punto final de autoridad. In other words, Scripture alone, sola scriptura, is the church's affirmation that the Bible is not only God's Word, but that it is the ruling authority in the church. Así que la Escritura, sola Escritura, era la afirmación de que la palabra de Dios era la autoridad final en todo asunto. So if you are going to try to revolutionize Christianity, you're going to have to do something with the Bible. Así que si tú quieres revolucionar el cristianismo, vas a tener que hacer algo con la Escritura. The third president of the United States of America was Thomas Jefferson. El tercer presidente de los Estados Unidos de América fue Thomas Jefferson. Thomas Jefferson was a man of the Enlightenment and a liberal thinker of the first rank. Él era un hombre de la Ilustración y era un pensador liberal de primer rango. He did not believe in Orthodox Christianity, nor did he believe in the divine inspiration of the Bible. Él no creía en el cristianismo ortodoxo ni tampoco en la inspiración divina de las Escrituras. He did believe that Jesus was a great moral teacher. Él creía que Jesús era un gran maestro moral.
So he went through the New Testament and he cut out everything that included a miracle or something supernatural. Así que él fue por el Nuevo Testamento y él quitó todo aquello que hacía una mención a algo sobrenatural. He wasn't left with much No se quedó con mucho. because it is supernatural in every verse. Así que, porque es sobrenatural en cada versículo. Amen. What the liberals tried to do was perhaps more subtle than Thomas Jefferson. Lo que los liberales tratan de hacer tal vez es algo más sutil de lo que Thomas Jefferson intentó hacer. So they did not try to cut the text out, but rather to say they don't necessarily mean what you think. Ellos no intentaron cortar los textos, sacarlos de allí, sino que dijeron, bueno, no necesariamente significan lo que ustedes están leyendo allí. In order to make that argument, they had to have a different account of what the Bible is and how we came to have it. Para poder hacer esto, ellos necesitaban tener una historia distinta de qué era la Biblia y cómo nosotros llegamos a tenerla. What the church had believed through all the centuries is that this is nothing other than the Word of God written. Lo que la iglesia ha creído a través de todas las generaciones es que esto no es otra cosa que la palabra de Dios escrita. In the New Testament, it tells us that the Holy Spirit inspired the writers of Scripture. The Holy Spirit inspired the very words of Scripture. Nosotros se nos dice en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo inspiró a los que escribieron, inspiró cada palabra que escribieron en este libro. The Holy Spirit worked so that the human authors of Scripture were carried along by the Spirit to write exactly what God intended. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo guió a los autores y los utilizó para que ellos pusieran cada palabra como está escrita en este libro. Those who would affirm the full authority and truthfulness of Scripture, Aquellos que afirman la autoridad completa de la Escritura, affirm that every word of the Bible is directly inspired of God and every word is fully inspired. dice que cada palabra de la Escritura es completamente inspirada por Dios y es inspirada en cada porción. So we believe that even as God used human authors to write this book, this is God's word. Nosotros creemos que aunque Dios utilizó autores humanos para escribir este libro, esta es la palabra de Dios. Our affirmation is that when the Bible speaks, God speaks. Nuestra afirmación es, lo que declaramos es que cuando la Biblia habla, Dios habla. Amen. So in order to redefine Christianity, you have to redefine the Bible. Así que para poder redefinir el cristianismo, entonces necesitamos redefinir la Biblia. So that the Bible is no longer the Word of God written, it is the witness of ancient human beings. Así que nosotros tenemos una redefinición que dice que no es la palabra de Dios, sino que es, what was that? The last thing you said. I'm sorry. It's no longer the I'm word. not, again, that it's It's no longer the word of God, but just the word of ancient humans. las palabras de personas antiguas. So it is ancient literature, Así que es una literatura antigua reflecting the ancient, primitive religious thoughts of ancient people. que refleja los pensamientos primitivos de personas primitivas acerca de la religión. The inspiration of Scripture was redefined La inspiración de la Escritura se ha redefinido entonces, so that it is no longer the words of Scripture that are inspired, but just the authors so that they had more insight than other people. así que no son las palabras de Dios inspiradas, sino que son palabras de hombres en las que nosotros podemos entrar. Now remember that, because in a moment we're going to see that liberalism did not stay there. Pero vamos a esperar un momento porque vamos a ver dentro de poco que el liberalismo no se quedó allí. Because in short order, the liberals began to see that some texts of Scripture, in their view, did not even deserve to be described as inspired in that sense. Porque ellos empezaron entonces a estudiar y llegaron a la conclusión de que algunos textos de la Escritura ni siquiera merecían estar allí. So they had to affirm that the Scripture is not only primitive,
but often wrong. Y ellos tuvieron que afirmar que la escritura entonces no era únicamente primitiva, sino que a veces también estaba equivocada. But when they affirmed error in Scripture, they believed they were just saying that human authors wrote it, humans make mistakes, so the Bible includes mistakes. Y cuando ellos decían que habían errores, entonces lo que estaban afirmando era que las personas habían escrito esto y como seres humanos ellos cometen errores, se equivocan, tienen ideas equivocadas. And here we see the fundamental dividing line. Y aquí vemos la línea divisiva fundamental. Either the Bible is the very Word of God, or it is just the fallible words of human beings. O la Biblia es la palabra misma de Dios o es la palabra falible de seres humanos. If it is just a human book, then we can deal with it as we wish. Si es simplemente un libro humano, entonces podemos lidiar con él como nos dé la gana. And the theological liberals were embarrassed by the Bible as it is. Y los teólogos liberales estaban avergonzados de la Biblia tal y como ella era. Because the Bible includes passages that will embarrass human beings. Porque la Biblia incluye pasajes que produce vergüenza a los seres humanos. The Bible includes passages that will embarrass us morally because it indicts us of our sin. La Biblia nos atrae vergüenza porque nos enfrenta con cosas que nos hacen ver nuestro pecado. And if you think in secular and godless terms, then the Bible is going to sound like a book from a different planet. Y si tú piensas en términos seculares y en términos pecaminosos, entonces la Biblia va a parecer un libro que viene de otro planeta. So you have to do something with it in a hurry. Así que tú tienes que hacer algo con eso bien rápido. In the English-speaking world, the first bomb that exploded En el mundo de habla inglesa, la primera bomba que explotó did not take place in the United States or in Great Britain, no sucedió ni en los Estados Unidos ni en Gran Bretaña, but in South Africa, sino en África del Sur. which reminds us that often theological error appears on the frontier of missions before it even does at home. Lo que nos recuerda que muchas veces los errores teológicos aparecen en la frontera de las misiones antes de que aparezcan en casa. An Anglican bishop by the name of Colenso Un obispo anglicano por el nombre de Calinso denied, as he was in South Africa, that the Bible is the inerrant, infallible Word of God, and acknowledged that the Bible contains many errors. dijo que la Biblia no era la palabra de Dios y añadió además de que contenía muchos errores. In short order, not only the Church of England, but every major denomination was debating this issue. Inmediatamente, casi al instante, no solamente en Inglaterra, sino muchas denominaciones empezaron a debatir este asunto. We could look at what happened in the movement of theological liberalism in Germany or in Europe, but we'll go to the United States. Pero podríamos mirar lo que sucedió en Europa o en Alemania de manera particular, pero me gustaría que fuéramos directamente a los Estados Unidos. Because the fundamentalist modernist controversy in the 20th century in the United States is not even over. Porque la controversia fundamentalista sobre este asunto en los Estados Unidos todavía no se ha acabado. When people speak of it, they're speaking particularly of the 1920s and the 1930s. Cuando las personas se refieren a estas cosas, están pensando en los términos del 1920 o 1930. But as you well know, the issues continue today. Pero como ustedes bien saben, el asunto se sigue debatiendo al día de hoy. A New Testament scholar at Union Theological Seminary in New York City was named Charles Augustus Briggs. Un erudito de teólogo llamado Augustus, And like Bishop Colenso, he came to believe that the New Testament and the Bible in general contained errors. él también dijo que el Nuevo Testamento y la Biblia contienen errores. He was an ordained Presbyterian teacher in an official Presbyterian seminary. Él era un pastor ordenado presbiteriano en un seminario presbiteriano. He was brought up on theological charges and being charged with heresy went to a trial. Él se le acusó de cargos de violaciones teológicas y en esa acusación se le llevó a juicio. The conservatives who were
certainly the greatest number of Presbyterians were certain that the church would rule that this false teaching must be removed. Los conservadores, que eran un gran número de las personas que estaban allí, estaban seguros de que allí se iba a condenar a esta persona como hereje. But he was not removed, and at that point it became very clear, that is, he was not removed from the teaching post, it became very clear that the liberals were gaining power. Y lo que sucedió fue que él no fue removido de su posición de enseñanza, y lo que sucedió allí fue que los liberales ganaron fuerza. The liberals called themselves modernists because they said that Christianity had to be modernized. Los liberales se llamaban a sí mismos modernistas porque ellos decían que el cristianismo necesitaba ser modernizado. And that was in the earlier 20th century, but you hear those same arguments today. Y eso fue al principio de los años 20, del siglo XX, pero ¿no escuchan ustedes esos mismos argumentos al día de hoy? So the modernists began to argue that what we must do is take Christianity and reshape it so that it fits the modern world. Los modernistas empezaron a decir que lo que debíamos hacer es tomar el cristianismo, darle una nueva forma y ajustarlo al mundo de hoy. There were many famous modernists in churches and in many famous pulpits in America. Existían muchos modernistas famosos en muchas iglesias y en muchos púlpitos en los Estados Unidos de América. But perhaps the most influential and famous of them was a pastor in New York City named Harry Emerson Fosdick. Pero tal vez el más famoso de todos ellos era un pastor que estaba en la ciudad de Nueva York, que era Emerson Fosdick. Dr. Fosdick was a powerful preacher who had an incredible command of the English language. Él era un predicador poderoso que tenía un tremendo dominio del idioma inglés. He seemed to have an incredible understanding of human beings and their needs. Él parecía tener un tremendo entendimiento de los seres humanos y de las necesidades intrínsecas de los humanos. He was a Baptist, but he was such a good preacher that he was called as pastor of the First Presbyterian Church in New York City. Él era bautista, pero era un predicador tan poderoso que fue nombrado en la primera iglesia presbiteriana. But he there began to preach sermons that alarmed the congregation and the entire Pero él denomination. empezó a predicar sermones que alarmaron a la congregación. And he eventually preached a sermon entitled, Shall the Fundamentalists Win? Y él eventualmente predicó un sermón que dice, deberían ganar los fundamentalistas. Because he knew who his opponents in the church were. Porque él sabía dónde estaban sus oponentes dentro de la iglesia. The word fundamentalist comes from the idea that Christianity requires certain fundamentals. La palabra fundamental viene del hecho de que se entiende que el cristianismo requiere ciertos fundamentos. In the 1920s, a group there were two brothers, very wealthy brothers, sponsored a series of little booklets that were known as the fundamentals. En los años 20, dos hermanos que eran personas adineradas ayudaron la impresión de un pequeño libro que se llamaban Los Fundamentos. They started out as little tracts, little chapters that were built into books. Empezaron como trataditos, pequeños capítulos que se ponían dentro de un libro. And they were written by Orthodox Christians in order to answer the heresies of the liberals. Y era escrito por cristianos ortodoxos tratando de confrontar a los liberales. But be careful what you name your book, because you might get named by your book. Pero ten cuidado de cómo tú le pones el nombre a tu libro, porque puedes terminar siendo llamado como el nombre de tu libro. So when they named the book The Fundamentals, they were then named the Fundamentalists. Cuando ellos le pusieron el libro el nombre de los fundamentos, ellos fueron nombrados o llamados los fundamentalistas. So, fundamentalists on one side, modernists on the other. Así que tenemos a los fundamentalistas de un lado y a los modernistas del otro. Two opposite and absolutely contradictory arguments. Dos argumentos opuestos y contradictorios. On one side, the modernists said everything Christianity has taught has to be rethought for the modern age. Por un lado, los modernistas estaban diciendo todo lo que el cristianismo ha expresado debe ser repensado en la época moderna.
On the other side, the fundamentalists said Christianity rests on certain essential truths that are non-negotiable. Y del otro lado, los fundamentalistas decían, el cristianismo descansa sobre ciertos hechos fundamentales que no son negociables. They were not arguing about issues of the faith that are not central. Ellos no estaban discutiendo acerca de asuntos de la fe que no eran centrales o esenciales. They were arguing about the very most essential doctrines of the faith. Ellos estaban argumentando acerca de las doctrinas más esenciales de la fe. Just like Bultmann said that modern people who use electric razors don't believe in heaven and hell. Así como Bultmann dijo que las personas modernas que utilizan rasuradores eléctricas no pueden creer en el cielo y en el infierno. Harry Emerson Fosdick said that when people read the Bible, they no longer believe that what is said in it actually happened. Fosdick dice que cuando las personas leían la Biblia no podían decir que lo que estaban leyendo de hecho realmente pasó. In a famous set of lectures that Fosdick gave at Yale University, En una serie de enseñanzas que él dio en la Universidad de Yale, he said that the dirty little secret of Christianity Go ahead. is that for most preachers, the Bible is a problem. Él dijo que el pequeño secreto sucio de los cristianos es que para muchos de los predicadores la Biblia es un problema. They don't know what to do with it because they no longer believe that it is the revealed Word of God. Ellos no saben qué hacer con ella porque de hecho ya ellos no creen que sea la palabra revelada de Dios. Nor did they believe that their congregations and the world beyond would believe that it is God's Word. Ni tampoco creían que su congregación y el mundo que estaba detrás de la congregación creerían que esta era la palabra de Dios. Fosdick said that modern people don't care what happened to the Jebusites, Él decía que las personas modernas no les importaba lo que le pasó a los jebuseos. and that the preacher must let go of all of that to make the Bible meaningful to modern people. Y que el predicador debía dejar todas esas cosas a un lado para hacer que la escritura tuviera sentido para la gente moderna. Certain supernatural doctrines of the faith were the first to be attacked. Ciertas doctrinas sobrenaturales de la fe fueron las primeras que fueron atacadas. And these included, first of all, the virgin birth of Christ. Y esta incluía, primero y antes que nada, el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. So the theological liberals said, we must get rid of this embarrassing doctrine of the virgin conception of Christ. Así que los teólogos liberales decían, nosotros debemos deshacernos de esta doctrina que es tan problemática del nacimiento virginal de Cristo. Of course, the resurrection is no less embarrassing in terms of it being a supernatural claim. Por supuesto, la resurrección no deja de ser también menos vergonzosa como un reclamo sobrenatural. So the logic that would say you deny the virgin birth means that you eventually deny that the resurrection of Christ was bodily and historical. Así que la lógica que nos hace pensar que el nacimiento virginal de Cristo es algo vergonzoso es la misma lógica que nos hace finalmente decir que la resurrección en el cuerpo de Cristo fue algo que no existió. So they would argue that the virgin birth should simply be understood as the New Testament authors trying to say Jesus was special. Y lo que ellos decían era que ese nacimiento virginal era la manera en que la palabra de Dios estaba tratando de decir que Jesucristo fue alguien especial. And about the resurrection, they said, even though Jesus Christ was not truly raised from the dead, Y de la resurrección decían que aunque Jesucristo no fue realmente levantado de los muertos, the meaning of his life continued in the faith and love and fellowship of the apostles. el significado de su vida continuó en el amor, en el compañerismo y en la comunión de los apóstoles. And what preachers should do today is help modern people find hope in the same kind of hope the apostles had in what they spoke of the risen Christ. Y lo que los predicadores modernos deberían hacer es ayudar a las personas a encontrar esperanza en aquellas cosas que esos hombres apóstoles encontraron esperanza en aquella época. So you no longer preach that Jesus Christ was bodily raised from the dead, but you say that he's raised in your experience. Así que tú no predicas ya que Jesucristo fue levantado corporalmente de los muertos, sino que tú encuentras consuelo en esa experiencia. Él sigue viviendo en el corazón.
No, said the fundamentalists. No, decían los fundamentalistas. If Jesus Christ is not raised from the dead, the Apostle Paul says we are of all people most to be pitied. Si Jesucristo no se levantó de los muertos, dice el apóstol Pablo, que nosotros somos dignos de conmiseración, de pena. If Jesus is still in a tomb somewhere in the Near East, then we are still dead in our trespasses Si and sins. Jesucristo se encuentra en una tumba en el cercano oeste, nosotros entonces somos dignos de pena. No, the fundamentalists said, if Christ is not raised from the dead, it is not just something that has to be reinterpreted, it is a lie. Si Cristo no se levantó de los muertos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y estamos predicando una mentira. And Christianity cannot survive if it is separated from all the truths that are revealed in Scripture. Y el cristianismo no puede sobrevivir si se le separa de todas las verdades que han sido reveladas en las Escrituras. The fundamentalists said, whatever they call Christianity isn't Christianity. They may have, I'll stop. I get fired up. It's all right. It's all right. Just go ahead. This one you could have. Whatever they say is Christianity isn't Christianity at all. It is a different religion that just claims the name. Lo que ellos decían, los fundamentalistas, lo que ellos están diciendo que es cristianismo, no es cristianismo de ninguna manera. Es un reclamo completamente diferente. No sabemos cómo se llama. And furthermore, they had many of the most beautiful churches, many of the most wealthy congregations. Y aún más, ellos tienen las iglesias más hermosas y las congregaciones más ricas. They were the ones who were walking in lockstep with the modern secular university. Ellos son aquellos que están andando junto con los seculares en las universidades modernas. They were the ones who had the relationships with elite culture. Ellos son las personas que tienen las relaciones con la cultura élite. But along came a prophetic voice named J. Gresham Machen. Pero vino junto con todo esto la voz profética de Machen. And he said that we do not have in this controversy two different varieties of Christianity. Y él dijo, en esta controversia no tenemos dos variedades distintas de cristianismo. We have Christianity and a false religion. Y nosotros tenemos el cristianismo de un lado y falsa religión del otro lado. Gresham Machen was a great and courageous man who taught on the faculty at Princeton Theological Seminary. Gresham Machen enseñó en la facultad del Seminario Teológico de Princeton. But by 1929, the liberals had gained control of Princeton. Pero para el 1929 los liberales ya habían controlado la facultad de Princeton. And eventually, a great battle focused at Princeton Theological Seminary, and the liberals won. Y en una gran batalla eventualmente se dio lugar en el Seminario Teológico de Princeton y los liberales ganaron el asunto. So Gresham Machen left Princeton Seminary and went and established Westminster Theological Seminary. Así que Machen salió de ese seminario y estableció el Seminario Teológico de Westminster. And this is what we have to note. Y esto es lo que nosotros debemos notar. In every one of the major denominations in the United States, the liberals won. En cada una de las denominaciones mayoritarias en los Estados Unidos, los liberales ganaron el pleito. So all of the mainline denominations that were at the very center of American culture at the beginning of the 20th century, Así que en todas las denominaciones mayoritarias que estaban allí desde el principio del siglo XX, they went in the liberal direction, and the conservatives were basically kicked out. ellos se movieron hacia la corriente liberal y los conservadores fueron literalmente pateados fuera. Those who were not kicked out became marginalized. Los que no fueron sacados fuera fueron marginados. And many who were not kicked out voluntarily left rather than to stay where the liberals were in control. Y muchos que no fueron sacados voluntariamente salieron en lugar de quedarse en iglesias controladas por los liberales. The liberals ended up with all the wealth and the institutions of mainline Protestantism. Los liberales se quedaron con todos los bienes y todos las lugares donde podían enseñar que tenían las denominaciones cristianas. The conservatives either tried to stay in and at least be a minority voice, or they got cast out.
Los conservadores trataron de quedarse dentro para ser voces minoritarias o fueron sencillamente puestos fuera. And when the fundamentalists left, they had to leave behind most of the buildings and Y institutions. cuando los fundamentalistas se fueron, dejaron detrás la mayoría de las edificaciones de estas instituciones. But what they had were microphones. Pero lo que tenían ellos eran micrófonos. And what the conservatives did was go to the people. Y lo que los conservadores hicieron fue ir al pueblo. And they used forums such as great Bible conferences to gather together faithful Christians. Y ellos empezaron a hacer conferencias bíblicas para reunir al pueblo de Dios. They were kicked out of the university divinity schools, so they started Bible colleges. Ellos fueron sacados de las universidades y las escuelas de divinidad y empezaron entonces colegios bíblicos. The big denominational mission agencies were sending liberals preaching a different gospel. Las denominaciones misioneras grandes estaban enviando liberales para predicar su evangelio. So they started their own mission sending agencies. Así que ellos tuvieron que empezar sus propias misiones, sus propios grupos de misioneros. They may have been poorer, but they were committed to Orthodox Christianity. Ellos eran realmente más pobres, pero estaban comprometidos con un cristianismo ortodoxo. They started media ministries because they understood the need to get the message to the people. Ellos empezaron a usar los medios de comunicación porque entendían la necesidad de hacerle llegar esa verdad al pueblo. So while the liberals had the beautiful downtown churches to the greatest extent, Mientras los liberales tenían las grandes iglesias de los centros de la ciudad, the conservatives or the fundamentalists started building churches that were not so elegant, but they were filled with people. los conservadores empezaron a hacer iglesias que no eran tan elegantes, pero estaban llenas de personas. And all you have to do is to look to a figure in the 20th century like Billy Graham to see the distinction. Y todo lo que tú tienes que hacer es mirar a una persona como Billy Graham en los años 20 para ver la distinción. He began preaching the gospel without worrying about being invited to those prestigious pulpits. Él empezó a predicar el evangelio sin preocuparse por ser invitado a esos púlpitos prestigiosos. But when he preached in a stadium, tens of thousands of people came. Pero cuando predicaba en los estadios, decenas de miles de personas venían a escucharle. So a liberal theologian like Reinhold Niebuhr in New York City Así que un teólogo liberal como Reinhold Niebuhr en la ciudad de Nueva York said that where there is a crowd like that, we should be very suspicious. dice, donde hay un grupo de personas como esas, tan grande, nosotros deberíamos estar muy sospechosos. But even the liberals began to understand that supernatural truth claims, those claims they no longer believed in, draw a crowd. Pero aún los liberales tuvieron que llegar al entendimiento de que los reclamos sobrenaturales que ya ellos no creían realmente atraían a muchas personas. Because people in their hearts know that what they need is not meaning in life, but salvation from their sins. Porque las personas entienden que lo que ellos necesitan no es sentido en la vida, significado, sino salvación en Jesucristo. So conservative preachers built, amen. So you found the more orthodox evangelical churches that affirmed the faith, sometimes on the margins of the city. Así que ustedes encuentran a esas iglesias ortodoxas que afirman la fe en las zonas marginales en las ciudades. They were named things like the Baptist Temple, Ellos fueron nombrados con nombres como el Templo Bautista, not always First Baptist Church. no siempre la primera iglesia bautista. They started Bible colleges and eventually some theological seminaries and other schools. Ellos empezaron escuelas, colegios bíblicos y eventualmente algunos seminarios en las escuelas. And they knew how to publish and began publishing books and magazines. Y sabían cómo publicar y empezaron a publicar libros y revistas. And we need to learn some lessons before we leave this controversy. Y nosotros necesitamos aprender ciertas lecciones antes de que dejemos atrás estas controversias. We know the mistakes that the liberals made, and they are theologically fatal. Nosotros sabemos los errores que los liberales cometieron y son fatales teológicamente hablando. But we need to be honest and look at some of the mistakes that the fundamentalists made so that in defending the faith,
we don't make the same mistakes. Pero nosotros necesitamos mirar y ver de una forma honesta los errores que los fundamentalistas cometieron para que nosotros no cometamos los mismos errores. They were our friends who stood for the faith, so this is a friendly critique. Ellos son nuestros amigos que defendieron la fe, así que esto es una crítica entre amigos. This is like trying to learn from the mistakes made from people you love in your own family. Esto es como tratar de aprender de los errores que las personas cometen dentro de la familia, personas que nosotros amamos. The fundamentalists made two big mistakes. Los fundamentalistas cometieron dos errores grandes. The first was that they withdrew from engagement with the larger world. El primero fue que ellos se retrajeron de estar involucrados con el mundo más amplio. They were right in many ways to establish all those Bible colleges and conferences. Ellos tenían razón al establecer todas esas conferencias y escuelas bíblicas, But they did not engage many of the cutting edge issues of the day, and the church was harmed by that. pero ellos no se involucraron a discutir sobre los asuntos que estaban en boga en ese momento y la iglesia sufrió por eso. So lesson number one from that mistake is that the church cannot ignore what the world is Así thinking. que la lección número uno de ese error es que la iglesia no puede echarse atrás y desconocer lo que está sucediendo. Like the Apostle Paul in Acts 17 at Mars Hill, we have to engage the way people think. Como el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 en la colina de Mars, nosotros tenemos que involucrarnos y presentar lo que creemos. Not in order to accept their worldview, No para aceptar su forma de pensamiento, but in order to know how to preach and speak the gospel to them. sino saber cómo nosotros predicar el evangelio a ellos. The second big mistake the fundamentalists made El segundo error grande que cometieron los fundamentalistas was to include some things that are not essential to Christianity in those things for which they fought. es incluir cosas que no eran esenciales al cristianismo en las controversias que ellos estaban peleando. There is always a danger in every generation that we will assume that our judgment is an infallible Christian doctrine. Siempre existe el peligro de que nosotros podemos asumir que lo que nosotros creemos es infalible, nuestra doctrina es infalible. So, for instance, the fundamentalists believed that a certain very, very detailed understanding of the biblical prophecy concerning the return of Christ were at the same level as the resurrection of Christ. Y por ejemplo, ellos empezaron a entender o entendían que cierta posición teológica sobre la segunda venida de Cristo era esencial y estaba al mismo nivel que las otras doctrinas que se estaban peleando. They also took some cultural issues and made them mandatory. Y también tomaron ciertos asuntos que eran culturales y los hicieron mandatorios. They argued about just how long a woman's skirt hem should be. Ellos empezaron a discutir sobre el largo de la falda de la mujer. The Bible is very concerned with modesty, La Biblia tiene una preocupación sobre la modestia femenina, but it does not prescribe a hem length. pero no prescribe el largo de las faldas. And when you raise those issues to the same level of your defense of the central issues of the faith, Y cuando tú levantas estos asuntos a el mismo nivel de la controversia de los asuntos esenciales de la fe, you please your enemies and confuse your friends. tú estás complaciendo a tus enemigos y estás confundiendo a tus amigos. We may be pushed to the margins of society, but we should never push ourselves there by eccentricity. Nosotros podemos ser empujados al margen de la sociedad, pero no debemos empujarnos a nosotros mismos por excentricidades. So even as we admire the courage of the fundamentalists, and that is the most important thing, Y aun cuando nosotros admiramos el coraje de los fundamentalistas, y esto es tal vez el asunto más importante, and even as we understand that when they dealt with every single central doctrine, they got it right. y cuando nosotros entendemos que cuando ellos estaban lidiando con cada una de las doctrinas centrales, ellos realmente la entendieron como es. What the church needs in every generation is orthodox, fully biblical Christianity. Lo que la iglesia necesita en cada generación es un cristianismo completamente ortodoxo.
that is engaged with the thinking of the world just as Paul was to the thinking of the world in his day. que está involucrado con la forma de pensamiento del mundo como Pablo se involucró con la forma de pensamiento de su mundo. We should not run from the universities, but run to them. Nosotros no debemos huir de las universidades, sino huir a las universidades. Even when we may not be tenured members of the faculty, Aunque we can nosotros no seamos miembros de la facultad, we should engage with the thought because we're going for the hearts and minds of students. nosotros debemos tener en nuestros pensamientos que estamos yendo a atacar la mente y el corazón de los estudiantes. We know from Genesis 3 that every part of the culture is corrupted by sin. Sabemos por Génesis 3 que toda parte, toda porción de la sociedad está corrompida por el pecado. But we also know that the culture is the marketplace of ideas where if we are not there with the gospel, people will go to hell. Pero sabemos también que la cultura es el mercado de las ideas, donde si nosotros no estamos presentes con el Evangelio, las personas se irán al infierno. We must be always aware of our responsibility to contend for the faith once for all delivered to the saints. Debemos estar conscientes de que debemos contender por la fe que fue dada una vez a los santos. But that means we have to be so relentlessly biblical that we're sure what we're affirming and defending is actually the faith. Pero debemos estar seguros de que nosotros somos bíblicos y somos persistentes de tal forma que estamos dispuestos a pelear por nuestra fe. And it all comes back to the fact that Christianity is what the fundamentalists said it was, a revealed religion. Y todo viene al punto de que nosotros creemos que el cristianismo es lo que los fundamentalistas creían, una verdad sobrenatural. Everything comes down, first of all, as to whether or not we can trust every single word in this book. Y todo termina en el hecho de si nosotros podemos o no confiar en cada palabra de este libro que tenemos. Once we come to know that when the Bible speaks, God speaks, Una vez nosotros llegamos a decir o a creer que cuando la Biblia habla, Dios habla. once we read in Scripture our responsibility to contend for the faith once for all delivered to the saints, Una vez leemos en la palabra de Dios que debemos contender por la fe que ha sido dada una vez a los santos. then without any embarrassment, we're going to say to the world what the world will find most shocking. Entonces nosotros vamos a decirle al mundo sin ningún tipo de tapujos lo que el mundo considera y encuentra muy chocante. I know times change. Yo sé que los tiempos cambian. I know ideas change. Yo sé que las ideas cambian. I know the culture Yo changes. sé que la cultura cambia. But Christianity is what Peter said it is. Pero cristianismo es lo que Pedro dijo que es. Christianity is what Paul preached that it is. Es lo que Pablo predicó que es. Christianity is what the faithful church has always known by the grace of God in the text of El Scripture that it cristianismo is. es lo que la iglesia fiel ha creído y ha predicado que es. And this is the faith unchanged and unchanging. It is the only faith that saves. Y esta fe que no cambia y que no cambiará es la única fe que salva. Amen. We look to the fundamentalist modernist controversy, Nosotros vimos a la controversia de los fundamentalistas modernos and as I said, it is not over. y como yo he dicho, esa controversia no ha terminado aún. It goes by different labels today, but the issue is still the same. Al día de hoy tiene etiquetas distintas, pero la controversia permanece allí. From within the church continually are those who come and say, we have to make the faith make sense. Porque dentro de la iglesia hay quienes se levantan al día de hoy y dicen, nosotros tenemos que hacer que la fe haga sentido. We have to make Christianity make sense in a modern world. Nosotros tenemos que hacer que el cristianismo haga sentido en un mundo moderno. And they will often say, we will retain some essential doctrines of Christianity, but others we have to let go. Y ellos muchas veces dicen, debemos retener muchas de las cosas que definen al cristianismo, pero hay otras que debemos dejar caer. But any effort to rescue Christianity from itself Pero produces a new religion. cualquier esfuerzo de salvar al cristianismo de sí mismo produce una nueva religión. And that is the great lesson that we have to keep ever in mind. Y esa es la gran lección que nosotros debemos mantener en mente. In John chapter 6, En Juan capítulo 6, Jesus turns to his own disciples and asks them, do you also want to go away? el Señor se volvió a sus discípulos y les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros?
In this very chapter, Jesus revealed one of the great I am statements of the Gospel of John. En ese mismo capítulo el Señor reveló uno de los gran yo soy. He said, I am the bread of life. Él dijo, yo soy el pan de vida. He who eats my flesh and drinks my blood will live forever. El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre. He who will not eat my flesh nor drink my blood has no life in him at all. El que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida en él. Does that sound offensive to people who live in the 21st century? ¿Suena esto ofensivo a las personas que viven en el siglo XX? It was offensive to people who lived in the first century. Eso fue ofensivo a personas que vivieron en el primer siglo. First of all, in the crowd, there were those who grumbled. Jesus heard them grumbling, and he asked them, does this offend you? En primer lugar, personas que estaban junto con él en la multitud se sintieron ofendidos y él les dijo, ¿se sienten ofendidos? When he knew that they grumbled, he did not come back and redefine what he said to please them. Cuando él se dio cuenta de que ellos estaban protestando, él no se volteó para redefinir lo que él estaba diciendo. He said, maybe you misunderstood. And he said it in even stronger terms. Él dijo, tal vez es que ustedes no han entendido, y entonces volvió a explicarse en términos más fuertes. And some of his own disciples got nervous about it. Y algunos de sus discípulos se pusieron nerviosos por ese hecho. When you begin reading in John chapter 6 at verse 60, we read, when many of his disciples heard it, they said, this is a hard saying. Cuando nosotros empezamos a leer en Juan capítulo 6, versículo 60, se nos dice que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. But let's be honest, every statement of Scripture is a hard saying. Pero seamos honestos, todos los dichos de las Escrituras son dichos duros. It's hard to be told I'm a sinner. Es duro que me digan que soy un pecador. It's hard to be told that I can do nothing about my sin. Es duro que me digan que yo no puedo hacer nada por mis pecados. It's harder to be told that everything I try to do makes my sin even more sinful. Es duro que me digan que todo lo que yo trato de hacer hace que mi pecado sea más pecaminoso. It offends my pride to be told that I can be saved only by another. Se ofende mi orgullo cuando me dicen que yo solamente puedo ser salvado por alguien que no soy yo, por otro. It is offensive to be told that there is only one Savior and the faith comes only to those who believe and trust in Him. Es ofensivo que nos digan que solamente podemos salvarnos por ese Salvador y que la fe viene por él. It offends my artistic and moral taste to be told that someone had to die in order that my sins would be forgiven. Ofende mi gusto artístico el hecho de que alguien tuviera que morir para que yo pudiera ser salvo. If I was inventing a gospel, it would be a very different gospel. Si yo hubiese inventado el evangelio, hubiese sido un evangelio muy distinto. And it is a gospel that would take people to hell and not to heaven. Pero sería un evangelio que llevaría a las personas al infierno y no al cielo. There is no statement in Scripture that isn't hard, because if we knew this already, we didn't need God to give us His word. No hay ninguna declaración en las Escrituras que no sean duras, porque si nosotros no lo tuviéramos, entonces no necesitamos a Dios. But true Christians in every age know that we need the Bible precisely because without it we would know nothing. Pero todo verdadero cristiano sabe que nosotros necesitamos la Biblia, porque sin ella no conoceríamos nada. God loves us so much that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him might not perish but have everlasting De tal life. manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. But God loves us so much that He forfeited His own personal privacy. Dios nos ama tanto que Él dejó a un lado su propia privacidad personal. As the Apostle Paul said, He pulled aside the veil Él quitó el velo in order that He would reveal Himself to us so that we might know Him para que se revelara a sí mismo, para que nosotros le conociéramos and know what He has done for us in y Christ. saber lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. We are here tonight Estamos aquí esta noche because by God's grace porque we por have, la gracia de Dios we have come to know that Jesus is the Christ, the Son of the living God. hemos llegado a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. We've come to know that He was conceived of the Holy Ghost and He was born of the Virgin Mary. Que Él fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. That He lived a sinless life and performed miracles that revealed His supernatural identity. Que vivió una vida sin pecado e hizo milagros que revela una identidad sobrenatural. We know that He taught the very words of life. Sabemos que Él enseñó las palabras de vida verdadera.
And we know that he went willingly to the cross and shed his blood for the remission of our sins. Y que fue voluntariamente a la cruz a derramar su sangre para la remisión de nuestros pecados. He taught us himself what we sang, Él nos enseñó lo que nosotros hemos cantado, that his death is substitution and propitiation. que su muerte es sustitutiva y propiciatoria. This is a supernatural salvation revealed to us in supernatural terms. Eso es una salvación sobrenatural revelada a nosotros en términos sobrenaturales. There is no part of Christianity that is not supernatural that saves. No hay ninguna parte en de la salvación de la fe que no sea sobrenatural, que nos salve. And if the story ended with Christ's sacrificial death on the cross and no resurrection, we would still be dead in our trespasses and Y sins. si la historia terminara con la muerte de Jesús en la cruz y no hubiera resurrección, todavía nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. But we are here because by God's grace, our eyes have been opened, Pero estamos our aquí hearts were drawn. porque por la gracia de Dios nuestros ojos han sido abiertos, nuestros corazones han sido atraídos. Not one of us came to Christ because our powers of reason are so pure. Ninguno de nosotros vino a Cristo porque el poder de la razón nuestra es tan puro. No one comes to believe in Christ because we are so moral that we're worthy of the gospel. Nosotros no hemos venido a creer en Cristo porque somos morales y dignos del Evangelio. No one who is in Christ is there because he or she is spiritually elevated. Nadie viene a creer en Cristo porque es espiritualmente elevado, But because we were blind and now we see. sino porque éramos ciegos y ahora vemos. We were deaf and yet we heard. Nosotros estábamos sordos, sin embargo oímos. We were dead and were made alive. Nosotros estábamos muertos y se nos dio vida. Faith. Amen. Faith comes by hearing, says Paul, and hearing by the word of Christ. La fe viene por el oír, dice Pablo, y el oír por la palabra de Dios. You run from the word of Christ, there is no salvation. Si nosotros no tuviésemos la palabra de Cristo, no hay salvación. You run from the word of Christ, and there is no gospel. Si huyes de la palabra de Dios, entonces no hay evangelio. In verse 60, the ones mentioned as disciples were not just the 12, but a larger group who followed Jesus. En el versículo 60, aquellos discípulos que son mencionados no son solamente los 12, sino el grupo más extendido de los discípulos. And they were very offended because what Jesus said was offensive to the crowd. Y ellos estaban muy ofendidos porque lo que Cristo había dicho era ofensivo para la multitud. Jesus did not say, I apologize for making you uncomfortable. El Señor Jesucristo nos dijo, yo quiero que me perdonen por haberles hecho sentir incómodos. He did not say, perhaps we need to bring in a public relations firm to help me with messaging. Él nos dijo, tal vez debemos buscar una firma de relaciones públicas para ayudarme con los mensajes. But we read instead in verse 61, but Jesus, knowing in himself that his disciples were grumbling about this, said to them, are you offended? Sino que en el verso 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? What we learn from the church in every age, Lo que aprendemos de la iglesia en todas las edades and what we learn from the fundamentalist modernist controversy, y lo que aprendemos de la controversia moderna y de los fundamentalistas is that the true and faithful church of the Lord Jesus Christ es que la iglesia verdadera y fiel del Señor Jesucristo says, we didn't come up with this. dice, nosotros no nos inventamos esto, We didn't devise this. nosotros no vimos esto, We have been saved by Christ. hemos sido salvados por Cristo. These are the words of eternal life. Estas son las palabras de vida eterna. If they offend you, they offended me. Si te ofendieron a ti, me ofendieron a mí. But I was offended in order that I might know my sin and my need of a Savior. Pero fui ofendido para poder conocer mi pecado y mi necesidad de un Salvador. And now what made no sense to me as a natural man Y ahora lo que no hace sentido es el hombre natural, is nothing less than the infinite wisdom of God. sino la sabiduría infinita de Dios. We can't
remessage Christianity. Nosotros no podemos poner un mensaje nuevo al cristianismo. We can't make Christianity meet the artistic tastes of a society in any age. Nosotros no podemos hacer que el cristianismo encaje el gusto artístico de la sociedad en cualquier edad. That first liberal I mentioned, Friedrich Schleiermacher, Ese primer liberal que mencioné, Friedrich Schleiermacher, said to the cultured despisers of religion, dijo a las personas que despreciaban las culturas de las religiones: you can leave behind the doctrines and find something meaningful in Christianity. pueden dejar detrás las doctrinas y encontrar algo que les haga sentido en el cristianismo. Jesus said to the cultured despisers of religion, Y Cristo les dijo a aquellos en la cultura que despreciaban la religión: does this offend you? ¿esto les ofende? Well, just wait, because you're going to get a lot more offended. Pero esperen, porque se van a ofender todavía más. What are you going to do when the Son of Man ascends unto heaven? ¿Qué van a hacer ustedes cuando el Hijo de Dios ascienda al cielo? But then Christ turns to the 12, Pero entonces Jesús se vuelve a los 12 and he asks the question that is asked of the church in every age and every place. y hace la pregunta que se le hace a la iglesia en todo lugar y en toda época: Do you also want to go away? ¿queréis acaso iros también vosotros? And the true church answers in every age just as Peter answered. Y la verdadera iglesia, o la iglesia verdadera, responde como Pedro respondió: Lord, to whom shall we go? ¿a quién iremos? You have the words of eternal life. Solo tú tienes palabra de vida eterna. And we have believed and come to know that you are the Holy One of Y God. nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And with the rushing of a great and mighty wind, we say, Amen. Y como los demás y los hombres de mucho valía, nosotros decimos también amén. Amen. Let's pray together. Vamos a orar.